¿Alguna vez has descubierto que las personas en quien más confiabas estaban conspirando a tus espaldas? Imagina volver a casa y escuchar accidentalmente cómo tu propia familia planea declararte mentalmente incapaz para quedarse con todo lo que construiste. Esta historia de traición, estrategia y justicia silenciosa te mostrará que la mejor venganza no es la confrontación, sino la inteligencia. ¿Y tú? ¿De qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias que te harán reflexionar sobre la fortaleza que todos llevamos dentro. Siempre creí que los afectos se construían como pequeñas casas de naipes, con paciencia y fragilidad. Durante mis 66 años, había levantado un hogar sólido, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Mi nombre es Elena Vidal, y hasta hace poco pensaba que conocía el mapa completo de mi vida, sus territorios explorados e inexplorados, sus caminos seguros y sus precipicios. ¡Qué equivocada estaba! Las mañanas en mi casa siempre seguían el mismo ritual. Despertaba con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de lino que Roberto y yo compramos en nuestro viaje a Portugal hace 15 años. Extendía la mano hacia su lado de la cama, ahora vacío, en un gesto que 3 años después de su partida se había convertido en homenaje más que en olvido. Luego me envolvía en la bata azul, herencia de tiempos más cálidos, y bajaba a la cocina con pasos que intentaban no despertar a los fantasmas dormidos en cada rincón. Preparaba café con canela, una costumbre adquirida de mi abuela andaluza. El café sin canela es como un beso sin cariño, Elena, solía decirme mientras me enseñaba a medir las proporciones exactas. Encendía la radio antigua que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario, aquel aparato de madera tallada que él restauró con sus propias manos durante semanas de trabajo secreto en el garaje. Las noticias matutinas se mezclaban con el aroma del café mientras contemplaba mi jardín desde la ventana de la cocina, observando cómo las estaciones transformaban las dalias y los rosales que habíamos plantado juntos. 3 años después de que el cáncer se llevara a Roberto, había aprendido a habitar la soledad sin que me consumiera. Había domesticado el silencio, convirtiéndolo en compañero más que en enemigo. Las paredes de nuestra casa guardaban ecos de risas, de discusiones banales sobre quién había dejado las llaves en el lugar equivocado, de celebraciones alrededor de la mesa del comedor y del crecer apresurado de nuestra única hija, Gabriela. Cada objeto tenía su historia, su razón de ser. El jarrón de cristal tallado en la repisa era el regalo de bodas de Isabel, mi amiga desde los tiempos de escuela. El tapete tejido a mano que cubría el piano había sido el último proyecto de Roberto antes de enfermar, cuando intentaba recuperar las habilidades que su madre le enseñó en la infancia. Los libros alineados en los estantes, testigos silenciosos de nuestras pasiones compartidas. La historia antigua para él, las novelas rusas para mí, y aquellos volúmenes de poesía que leíamos en voz alta durante las noches de invierno. «Mamá, ¿estás segura de que quieres irte por tanto tiempo?», me había preguntado Gabriela la semana anterior, mientras revisaba por enésima vez mi itinerario del crucero por el Mediterráneo. Sus ojos, tan parecidos a los de Roberto, mostraban una preocupación que en aquel momento interpreté como amor filial. Estábamos sentadas en la sala, con los folletos coloridos del viaje esparcidos sobre la mesa de centro. Gabriela sostenía mi pasaporte entre sus dedos, pasando las páginas casi vacías que pronto se llenarían de sellos y experiencias. El sol de la tarde creaba un mosaico de luces y sombras sobre el suelo de madera, y por la ventana abierta entraba el aroma de las glicinas que trepaban por la pérgola del patio. «Hija, llevo 5 años planeando este viaje», le respondí mientras ordenaba meticulosamente los documentos. «Desde que tu padre enfermó, he postergado cada sueño, cada deseo. Los he guardado en cajones como se guardan las prendas de invierno durante el verano. Es hora de abrirlos, de permitirme vivir los sueños que aún conservo». «Pero 3 semanas es mucho tiempo», insistió con un tono que ahora, en retrospectiva, reconozco cargado de impaciencia mal disimulada. «Diego y yo estamos preocupados. A tu edad, viajar sola». «¿A mi edad?», sonreí, intentando no ofenderme. «Tu abuela Carmen, a los 70 años, todavía trepaba al almendro para recoger las mejores almendras.
La edad está más en la cabeza que en el calendario, Gabriela. Mi hija suspiró, derrotada momentáneamente. Se levantó y caminó hacia la fotografía de su padre, que presidía la sala desde el mueble principal. Era mi imagen favorita de Roberto, sonriente, con el mar de fondo, durante nuestras vacaciones en la Costa Brava, un año antes del diagnóstico que cambiaría todo. Papá te cuidaba. Tanto, murmuró, pasando los dedos por el marco plateado. Y me enseñó a cuidarme a mí misma, respondí, guardando el pasaporte en mi bolso bordado, aquel que compré en el mercado de artesanías, cuando Gabriela era apenas una niña y corría entre los puestos, fascinada por los colores y texturas. Ese fue su regalo más valioso, hija. La independencia no se pierde con la viudez, se redefine. Gabriela se acercó y me abrazó. Sentí su perfume caro, tan distinto al suave aroma a jazmín que usaba en su adolescencia. También ella había cambiado. Se había transformado en una mujer de negocios, siempre apresurada, siempre pendiente del teléfono móvil que vibraba constantemente en su bolsillo. «Te quiero, mamá», dijo, y quiero creer que en ese momento, al menos esas palabras eran sinceras. «Solo queremos lo mejor para ti». «Lo sé, cariño», respondí, acariciando su cabello. Ese gesto maternal que nunca se olvida, no importa cuántos años pasen. Y lo mejor para mí ahora es este viaje. Roberto y yo lo planeamos durante años. Cada destino, cada escala fue elegida juntos. Será mi manera de llevarlo conmigo, de cumplir por los dos. El reloj de pared, herencia de mi abuela Carmen, marcaba las 11 de la mañana cuando salí rumbo al aeropuerto. Sus manecillas de bronce pulido se movían con la misma precisión implacable con que avanza la vida, sin detenerse ante nuestras alegrías o nuestras penas. Lo observé por un instante antes de cerrar la puerta. Aquel guardián del tiempo que había presenciado tantos momentos decisivos de nuestra familia. El día que Roberto me pidió matrimonio bajo su tic-tac constante. La noche en que esperamos impacientes la llegada de Gabriela tras su primer viaje sola. La madrugada en que, en silencio absoluto, vi partir el último aliento de mi esposo. La primavera había vestido de amarillo los árboles del vecindario. Los forsythias explotaban en flores doradas como pequeños soles multiplicados, y los narcisos se asomaban tímidamente entre la hierba recién cortada de los jardines. El taxista, un hombre de mediana edad con acento caribeño, cargó mis maletas mientras yo echaba un último vistazo a la casa. Me pareció verla sonreír, como si también ella necesitara un descanso de mis pasos solitarios recorriendo sus habitaciones. «¿Vacaciones, señora?», preguntó el taxista cuando ya nos alejábamos por la avenida arbolada. «Un sueño postergado», respondí, observando cómo el barrio de mi vida entera se empequeñecía en la ventanilla trasera. «Los mejores sueños son esos», sonrió el hombre a través del retrovisor, «los que esperan pacientemente su momento». Sentía que, por fin, mi invierno personal comenzaba a retroceder. Después de años de ahorros meticulosos, de privaciones pequeñas pero constantes, estaba a punto de embarcarme en el viaje que Roberto y yo habíamos diseñado juntos en aquellas tardes en que, ya enfermo, extendía mapas sobre la cama del hospital y trazaba con dedo tembloroso las rutas que recorreríamos cuando todo esto pase, Elena. Y la crucero por el Mediterráneo se había convertido en mi pequeño homenaje a su memoria, en la promesa cumplida aunque fuera en soledad. Las calles de la ciudad desfilaban por la ventanilla, el parque donde enseñé a Gabriela a montar en bicicleta, el café donde Roberto y yo celebramos cada aniversario con la misma mesa junto a la ventana, la librería donde trabajé durante mis años universitarios y que ahora ostentaba un luminoso cartel de una cadena internacional. Todo cambiaba, se transformaba, igual que yo misma, aunque algunos cambios fueran invisibles al ojo desnudo, como las grietas que comienzan a formarse en los cimientos de lo que creemos inamovible. Lo que no sabía entonces, mientras avanzábamos entre el tráfico matutino, era que, a veces, el destino nos hace regresar sobre nuestros pasos solo para mostrarnos que el mapa que creíamos conocer de memoria tenía territorios inexplorados, senderos ocultos y fronteras difusas, y que algunos de esos territorios estaban poblados por serpientes que dormitaban bajo la hierba aparentemente inofensiva de la confianza y el amor familiar.
El taxi ya se había alejado cuando, con un sobresalto que me detuvo en seco a mitad de la acera, recordé que había olvidado el pasaporte sobre mi tocador. Lo había sacado de mi bolso para verificar nuevamente la fecha de vencimiento. Una precaución quizás excesiva, pero que se había convertido en ritual durante los meses de preparación. En mi mente visualicé claramente el documento, reposando, junto al pequeño joyero de nácar donde guardaba los pendientes que Roberto me regaló en nuestro último aniversario. Maldiciendo mi distracción en voz baja, una costumbre que Roberto siempre encontraba divertida. «Elena, tus maldiciones suenan a bendiciones», solía bromear. Hice señas desesperadas al taxista, pero ya había doblado la esquina, desapareciendo en el tráfico matinal. Una distracción imperdonable que ahora me obligaba a regresar apresuradamente a casa, con el temor creciente de perder el vuelo que conectaría con el crucero en Barcelona. Llamé a otro taxi, explicando la urgencia. El conductor, un joven con audífonos y goma de mascar, prometió esperar frente a una cafetería a unas cuadras, mientras yo recuperaba el documento olvidado. 15 minutos, señora, advirtió. «O perderé clientes», asentí, calculando mentalmente que tendría tiempo suficiente para entrar, subir a mi habitación, tomar el pasaporte y salir nuevamente. Abrí la puerta principal con sigilo, sin anunciar mi presencia, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. No había necesidad de hacer ruido. Entraría y saldría rápidamente. No esperaba encontrar a nadie. Gabriela y Diego, mi yerno, habían mencionado que estarían trabajando toda la mañana. Era martes, día laboral, y ambos cumplían religiosamente con sus horarios en sus respectivas oficinas, o eso creía yo. Sin embargo, sus voces llegaron hasta mí desde el jardín trasero, colándose por la ventana entreabierta de la cocina. Al principio fue solo un murmullo, el sonido indistinto de una conversación lejana, pero a medida que avanzaba por el pasillo hacia la escalera, las palabras comenzaron a distinguirse con una claridad que pronto desearía no haber tenido. «Es cuestión de tiempo, Gabriela. Tu madre está cada día más despistada». La voz de Diego sonaba calculadora, fría como nunca antes la había percibido, como si una máscara se hubiera deslizado, revelando un rostro desconocido bajo la apariencia familiar. El doctor Ramírez ya aceptó proporcionarnos la documentación sobre su deterioro cognitivo. Con eso y las evidencias que hemos estado recopilando, será sencillo que un juez la declare incapaz. La palabra incapaz cayó sobre mí como un martillazo, deteniéndome en seco a mitad del pasillo. Me apoyé contra la pared, súbitamente consciente de que mis piernas podrían fallarme. El aire se congeló en mis pulmones. Me quedé inmóvil, convertida en una estatua de sal, como la mujer de Lot al mirar hacia atrás y contemplar la destrucción de todo lo que amaba. «No sé, Diego». La voz de mi hija titubeaba, y en ese pequeño temblor quise encontrar un resquicio de la niña que había criado, un atisbo de la Gabriela que corrió a mis brazos cuando se raspó las rodillas por primera vez. «Es un plan demasiado extremo. Mamá confía en nosotros. Ha estado siempre cuando la necesitamos». Un silencio breve, el tipo de pausa que precede a argumentos ensayados, a manipulaciones estudiadas. «¿Y prefieres esperar a que venda la casa?» La voz de Diego adquirió un tono impaciente, el de quien explica algo obvio a un niño obstinado. «¿O a que done su dinero a alguna de esas organizaciones benéficas que tanto menciona últimamente? Es una propiedad que vale una fortuna en este barrio, Gabriela. Piensa en nuestro futuro, en todo lo que podríamos hacer con ese dinero. La remodelación que siempre has querido para nuestro apartamento, ese coche deportivo que vimos el mes pasado, vacaciones en destinos que ahora ni siquiera podemos considerar. Además, ¿no has notado cómo olvida cosas? Ese crucero es una locura a su edad. ¿Y si le pasa algo estando sola en un país extranjero?» Hubo un sonido de pasos sobre el césped, el crujido de una silla de jardín. Imaginé a mi hija moviéndose nerviosamente, como solía hacer cuando era adolescente, y se debatía entre la verdad y la mentira frente a mis preguntas sobre sus salidas nocturnas. Pero internarla en esa residencia tan lejos, la voz de Gabriela sonaba ahora, más cerca de la ventana. «Es que no puedo imaginarla allí, Diego. Mamá ama su jardín, sus libros, su piano. Todo lo que compartió con papá está en esta casa. Es lo mejor para ella.
insistió Diego, con ese tono condescendiente que reservaba para cuando quería imponer su voluntad disfrazándola de preocupación. Estará atendida por profesionales, tendrá actividades adaptadas a su condición y nosotros podremos administrar sus bienes adecuadamente. Tu madre ya vivió su vida, Gabriela. Es nuestro turno. ¿O prefieres seguir postergando nuestros sueños porque ella se aferra a una casa demasiado grande que apenas puede mantener? Este vecindario está en alza. Cada día que pasa sin vender es dinero que perdemos. Un zumbido extraño invadió mis oídos como el que precede a un desmayo. Me sostuve con más fuerza de la pared, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había convertido en arenas movedizas. Las palabras se entrelazaban como serpientes venenosas, mordiéndome una y otra vez, inyectando un veneno que se expandía desde mi pecho hacia cada extremidad. Supongo que tienes razón. La voz de Gabriela, ahora resignada, fue el golpe final. Ya hablamos con el doctor Ramírez, y el abogado dijo que con su certificado médico el proceso sería rápido. Quizás sea lo mejor, pero ¿podríamos al menos elegir una residencia más cercana para poder visitarla más a menudo? La de Valle Sereno tiene las mejores instalaciones, y tu madre podrá hacer nuevas amistades. Diego parecía haber ensayado esta respuesta. Además, si está más lejos, será menos probable que intente regresar por su cuenta o que algún vecino entrometido empiece a hacer preguntas incómodas. Piensa en el panorama completo, amor. Mi propia hija, la niña que había sostenido entre mis brazos mientras le cantaba nanas para espantar sus pesadillas. La adolescente cuyas lágrimas había secado tras cada decepción amorosa. La mujer a quien había ayudado a elegir su vestido de novia. Ahora conspiraba para convertirse en mi peor pesadilla. Y Diego, a quien había recibido en mi familia como a un hijo, a quien Roberto había aconsejado en sus primeros pasos profesionales, era el arquitecto de esta traición. Con manos temblorosas subí a mi habitación, procurando que mis pasos no delataran mi presencia. Cada escalón parecía haber duplicado su altura, y el pasillo hacia mi dormitorio se estiraba como en una pesadilla donde el destino siempre permanece inalcanzable. Al entrar, la habitación que había sido mi refugio durante cientos décadas me pareció súbitamente ajena, como si también ella hubiera conspirado en mi contra, guardando secretos en sus rincones. Tomé el pasaporte del tocador y algunas cosas adicionales que no había planeado llevar originalmente. La fotografía de Roberto que mantenía junto a mi cama, el diario que había comenzado tras su muerte, una pequeña caja con documentos importantes que siempre mantuve en el cajón superior de mi escritorio. Mi mente, esa que ellos consideraban deteriorada, trabajaba con una claridad dolorosa, procesando cada palabra escuchada, cada implicación, cada traición contenida en los planes que habían tejido a mis espaldas. Por un momento, consideré confrontarlos. Imaginé el escenario. Yo, bajando al jardín con dignidad ofendida, enfrentándolos con la verdad recién descubierta, observando cómo la vergüenza coloreaba sus rostros al verse descubiertos. Pero algo más profundo que el orgullo herido me detuvo. Si los confrontaba ahora, solo conseguiría alertarlos. Cambiarían. De táctica, serían más cautelosos, más sigilosos en sus planes. No, necesitaba tiempo para pensar, para procesar no solo el dolor, sino también la estrategia a seguir. Mientras guardaba las cosas en mi bolso, mis ojos se detuvieron en la fotografía que presidía mi escritorio. Gabriela el día de su graduación universitaria, con su toga y birrete, sonriendo entre Roberto y yo, nuestros brazos rodeando sus hombros con orgullo incontenible. «Lo logramos, papá, mamá», había dicho esa tarde. «Esto es gracias a ustedes». La misma boca que ahora discutía los detalles de mi internamiento. La misma sonrisa que ahora se dibujaba ante la perspectiva de disponer de mis bienes. «No te reconozco, hija», murmuré a la fotografía, mientras la colocaba boca abajo sobre el escritorio en un gesto que simbolizaba el vuelco que acababa de dar mi mundo. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado, llevándome no solo mi documentación para el viaje, sino también el peso de una verdad que me quemaba, por dentro como ácido, corroyendo las certezas sobre las que había construido mi vida después de Roberto. El taxi seguía esperando, el conductor consultando impaciente su reloj. «Lamento la demora», dije, con una voz que intentaba no delatar la tormenta interior que me sacudía. «Hubo
Complicaciones inesperadas. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó, observándome por el retrovisor. Está muy pálida. Estaré bien, respondí, mientras el vehículo se alejaba de lo que hasta esa mañana había considerado mi hogar seguro. Solo necesito llegar al aeropuerto a tiempo. Y mientras la casa se empequeñecía en la ventanilla trasera, me prometí a mí misma que, efectivamente, estaría bien. No como ellos planeaban, no bajo sus condiciones, no convertida en una víctima pasiva de su codicia y traición. Estaría bien porque, a mis 66 años, había aprendido que la supervivencia a veces depende no de mostrar los dientes, sino de saber cuándo mantener la boca cerrada, observar y planear, en silencio. El avión despegó llevándome físicamente lejos de la traición, pero mi mente permanecía anclada en aquella conversación como un barco encallado en arrecifes traicioneros. El rugido de los motores durante el despegue me pareció un eco del grito que había contenido en mi garganta, de la rabia y el dolor que bullían en mi interior como lava bajo la superficie aparentemente serena de un volcán. La azafata me ofreció una bebida con una sonrisa profesional. ¿Se encuentra bien, señora? Parece un poco alterada. Asentí mecánicamente, incapaz de explicar que acababa de descubrir que las personas en quienes más confiaba habían estado conspirando para despojarme de mi libertad, mi dignidad y mis bienes. Mi reflejo en la ventanilla me devolvió la imagen de una mujer mayor, de cabello plateado y ojos enrojecidos por lágrimas que me negaba a derramar en público. ¿Era esta la mujer que mi hija y mi yerno veían? Una anciana vulnerable, confundida, prescindible. Alguien cuya vida valía menos que la casa que había construido con Roberto, que los ahorros que habíamos acumulado con años de trabajo honesto. Mientras las azafatas explicaban los protocolos de seguridad, yo diseñaba los míos propios. El cinturón de seguridad se ajustaba a mi cintura al mismo tiempo que mi resolución se afianzaba. No permitiría que me convirtieran en víctima. No entregaría el control de mi vida a quienes habían demostrado que no merecían mi confianza. No confrontaría a Gabriela ni a Diego. No, todavía. La rabia es mala consejera y el dolor nubla el juicio. Roberto siempre decía que en el ajedrez de la vida, quien mueve primero por impulso, pierde la partida. Y yo no estaba dispuesta a perder, no cuando la apuesta era tan alta. Mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propio futuro. Durante el vuelo, repasé mentalmente nuestras interacciones recientes, buscando señales que hubiera pasado por alto. Las preguntas cada vez más frecuentes de Diego sobre mis inversiones, solo para asegurarme de que estás bien asesorada, Elena. Las sugerencias veladas de Gabriela para que vendiera la casa. Es demasiado grande para ti sola, mamá. Las miradas intercambiadas cuando cometía algún olvido trivial, como todos los seres humanos, independientemente de su edad. Disculpe, me dirigí a la azafata cuando pasó nuevamente. ¿Podría prestarme su teléfono móvil? Necesito hacer algunas llamadas urgentes y el mío se ha quedado sin batería. Era una mentira pequeña y necesaria. Mi teléfono funcionaba perfectamente, pero no quería dejar rastros de las llamadas que estaba a punto de realizar. La azafata, comprensiva, me facilitó el dispositivo y me indicó la tarifa por su uso. La primera llamada fue para Joaquín Mendoza, el abogado que había gestionado nuestro testamento y en quien Roberto confiaba ciegamente. «Joaquín, soy Elena Vidal», dije cuando escuché su voz grave al otro lado de la línea. «Necesito tu ayuda en un asunto delicado». «Elena, qué sorpresa. ¿No deberías estar disfrutando de tu crucero por estas fechas?», respondió con la familiaridad de décadas de amistad profesional. «Estoy en camino precisamente, pero ha surgido algo inesperado». Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, sintiendo el peso de la traición atenazando mi garganta. He descubierto que Gabriela y Diego están planeando declararme incapaz mentalmente para tomar control de mis bienes. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Casi podía visualizar a Joaquín, con sus lentes de montura gruesa, enderezándose en su sillón de cuero mientras procesaba la información. ¿Estás segura, Elena? Es una acusación muy seria. Los escuché con mis propios oídos esta mañana, hablando en el jardín, respondí, y procedí a relatarle la conversación que había presenciado, cada detalle aún fresco en mi memoria como una herida recién abierta. Mencionaron al doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hace 15 años.
Aparentemente, ha accedido a proporcionar documentación falsa sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Otro silencio, esta vez más prolongado. Escuché el sonido de papeles siendo movidos, probablemente Joaquín consultando mi expediente. «¿Qué quieres hacer, Elena?», preguntó finalmente. «Podríamos confrontarlos directamente, presentar una denuncia por intento de fraude». «No», lo interrumpí con firmeza. «No quiero una confrontación directa. No todavía. Necesito pruebas concretas, documentación de cada paso que den en esta conspiración. Y para eso necesito tiempo». Le expliqué mi plan incipiente. Seguiría con el viaje programado, pero quería que él, en mi ausencia, vigilara cualquier movimiento legal que Gabriela y Diego pudieran iniciar. También le pedí que preparara documentos que me protegieran legalmente. Un nuevo testamento con cláusulas específicas, poderes notariales que designaran a personas de confianza para tomar decisiones en caso de incapacidad real, certificados médicos que documentaran mi estado mental actual. La Cuonequi. Segunda llamada fue a Elías Contreras, un discreto investigador privado que había ayudado años atrás a una amiga en su divorcio. Le pedí que investigara a Diego en profundidad, sus movimientos, sus contactos, sus finanzas. «Siga el dinero», le indiqué, recordando el consejo que Roberto solía repetir cuando leía novelas de misterio. «El dinero siempre deja un rastro». La tercera llamada fue a un técnico especializado en seguridad doméstica. Necesitaba ojos y oídos en mi propia casa durante mi ausencia. El hombre, recomendado por Elías, accedió a instalar discretamente pequeñas cámaras y micrófonos en lugares estratégicos. «Completamente legales», me aseguró, «ya que es su propiedad y usted autoriza la instalación». «Señora Elena, ¿está segura de que quiere proceder así?», me había preguntado Joaquín con genuina preocupación tras escuchar mi plan completo. «Entiendo su dolor, pero hay formas más directas de abordar esto. La ley está de su lado». «La ley es como un bastón, Joaquín», respondí recordando una de las frases favoritas de Roberto. «Puede servir de apoyo o convertirse en un arma, dependiendo de cómo se empuñe. Necesito entender la extensión completa de esta traición antes de decidir cómo usarlo». «Pero espiar a su propia hija», insistió, con ese tono paternal que adoptaba cuando creía que sus clientes actuaban más por emoción que por razón. «No estoy espiando, estoy protegiéndome», aclaré. «La confrontación solo les daría tiempo para construir mejores mentiras, para ocultar evidencias, para prepararse. Necesito ver hasta dónde son capaces de llegar. Necesito saber si mi hija es una víctima manipulada por Diego o una cómplice voluntaria». Finalmente, Joaquín accedió a seguir mi plan. La azafata me indicó que debía terminar la llamada y devolver el teléfono, pues el avión se preparaba para iniciar el descenso hacia Barcelona, donde abordaría el crucero. Durante el vuelo, repasé mentalmente cada cumpleaños de Gabriela, cada Navidad, cada momento en que creí estar construyendo un vínculo inquebrantable. La niña que lloraba si me alejaba de su vista, la adolescente que me confiaba sus secretos más íntimos entre risas y lágrimas, la joven que insistió en que fuera yo quien la acompañara a elegir su vestido de novia. ¿En qué momento mi hija comenzó a verme como un obstáculo, como una anciana cuya vida valía menos que sus posesiones? Las personas revelan quiénes son realmente no en los momentos de confort, sino ante la tentación, había escrito. Una vez Roberto en su diario, él, que había dedicado su vida a la enseñanza de ética en la universidad, entendía las complejidades del alma humana mejor que nadie. Me preguntaba qué consejo me daría ahora, frente a esta traición que hacía temblar los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi propia familia. El Mediterráneo me recibió con su inmensidad azul cuando finalmente abordé el crucero. La embarcación, un coloso flotante de múltiples cubiertas, parecía un mundo aparte, un refugio temporal de la realidad que había dejado en tierra firme. Los otros pasajeros, parejas en su mayoría, sonreían, fotografiaban el horizonte, brindaban con copas de vino espumoso mientras el barco zarpaba del puerto de Barcelona. Yo sonreía también, una sonrisa mecánica que no alcanzaba mis ojos, mientras mi copa contenía un brebaje amargo que solo yo podía saborear. Mi camarote era exactamente como lo habíamos soñado Roberto y yo, amplio, con un pequeño balcón desde donde contemplar el mar y los
amaneceres que él ya no vería. Deshice las maletas metódicamente, colocando cada prenda en su lugar, un hábito de orden que me había acompañado toda la vida y que, irónicamente, contradecía la imagen de confusión mental que mi hija y mi yerno intentaban construir sobre mí. Saqué la fotografía de Roberto y la coloqué sobre la mesita de noche. Su rostro, congelado en aquella sonrisa que tanto echaba de menos, parecía observarme con comprensión silenciosa. «¿Qué debo hacer, Roberto?», le pregunté a la imagen inmóvil. Nunca imaginé que nuestra propia hija... No pude terminar la frase. El dolor era demasiado agudo, demasiado reciente. En cambio, encendí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico para Elías, estableciendo un código para nuestra comunicación futura. Sus informes llegarían bajo el asunto «Recetas mediterráneas», una pequeña ironía que me permitía saborear, un recordatorio de que, a pesar de todo, no había perdido mi capacidad para apreciar los detalles. Cada noche, en la soledad de mi camarote, revisaba las grabaciones que Elías me enviaba, cada mensaje de texto, cada conversación, cada movimiento de Gabriela y Diego quedaba registrado. Vi cómo revisaban mis documentos cuando creían la casa vacía, cómo fotografiaban extractos bancarios y pólizas de seguro, cómo medían espacios como si ya estuvieran planeando renovaciones. No era la invasión de privacidad lo que me perturbaba al observar estas imágenes, sino descubrir que yo misma había sido objeto de una invasión mucho más grave, la de mi confianza, mi dignidad y mi futuro. Cada nueva evidencia era como una pequeña puñalada, pero también una confirmación de que mi instinto no me había engañado, de que no estaba actuando por paranoia o confusión, como ellos intentarían argumentar si los confrontaba prematuramente. Una tarde, sentada en la cubierta mientras el barco navegaba entre islas griegas, una pareja de ancianos se sentó cerca de mí. Llevaban casados 56 años. Me contaron, y este crucero era su regalo mutuo de aniversario. Los observé durante la cena, la forma en que él cortaba discretamente la carne para ella cuando sus manos artríticas le dificultaban la tarea, la manera en que ella sabía exactamente cuándo pasarle la sal sin que él la pidiera. Pequeños gestos de una vida compartida, de un cuidado genuino que contrastaba dolorosamente con la traición que había descubierto en mi propia familia. «¿Está viajando sola?», me preguntó la mujer, María, con 1912. «Genuino interés. Mi esposo falleció hace 3 años», respondí. «Este viaje lo planeamos juntos, así que de alguna manera siento que me acompaña». «Lo entiendo perfectamente», asintió con una sonrisa empática. «Los que amamos nunca se van del todo, ¿verdad? Tiempo al tiempo», me repetía frente al espejo cada mañana mientras cepillaba mi cabello plateado como un mantra personal que me ayudaba a mantener la calma. «La verdad, como el aceite, siempre flota». Era una frase que mi madre solía decir. Una mujer que había sobrevivido a la posguerra y la dictadura con una dignidad inquebrantable. Ahora entendía la profundidad de esa sabiduría heredada. No importaba cuánto intentaran Gabriela y Diego hundir la verdad bajo el peso de sus mentiras. Eventualmente, saldría a la superficie. Los días a bordo del crucero adquirieron una rutina que me ayudaba a mantener el equilibrio mental. Desayunaba temprano en la terraza, participaba en alguna actividad cultural por la mañana, una conferencia sobre arqueología mediterránea, un taller de fotografía, una degustación de vinos regionales. Almorzaba generalmente sola, leyendo uno de los libros que había traído conmigo, y por la tarde exploraba los puertos donde atracábamos o disfrutaba de la piscina cuando el barco estaba en alta mar. Por las noches, después de la cena, me retiraba a mi camarote con la excusa de la fatiga, pero en realidad para revisar las nuevas grabaciones y comunicarme con Joaquín y Elías. Era como llevar una doble vida, la de una viuda disfrutando de un merecido descanso ante los ojos de los otros pasajeros, y la de una mujer calculando cada movimiento en una partida de ajedrez donde la libertad era la apuesta. «La doble vida siempre es agotadora», le comenté una noche a la fotografía de Roberto, como si pudiera escucharme. «Ahora entiendo por qué los espías en tus novelas de misterio siempre acaban con esa mirada de cansancio existencial». A veces me sorprendía a mí misma hablando así con su imagen, una costumbre que había desarrollado tras su muerte y que ahora me resultaba más reconfortante que nunca.
En cierto modo, estas conversaciones unilaterales me ayudaban a clarificar mis pensamientos, a tomar distancia emocional de la situación para poder analizarla con mayor objetividad. No busco venganza, Roberto, le expliqué una noche, después de recibir un informe particularmente doloroso, donde Gabriela comentaba a una amiga que estaba preocupada por el deterioro mental de su madre. Busco justicia, busco verdad y, sobre todo, busco libertad para decidir mi propio destino. Conforme avanzaba el crucero, mi resolución se fortalecía. No me convertiría en una víctima pasiva de sus maquinaciones. No permitiría que me arrebataran el control sobre mi propia vida. No aceptaría el papel de anciana confundida que ellos habían diseñado para mí. En cada puerto, enviaba postales a Gabriela. Atenas es maravillosa, el Partenón impresionante, Santorini tiene los atardeceres más bellos que he visto. La comida en Creta es exquisita. Mensajes triviales, alegres, que mantenían la apariencia de normalidad mientras, bajo la superficie, se gestaba mi plan. Era consciente de la ironía. Mientras ellos me engañaban, yo también ocultaba mis verdaderas intenciones. Las costas de Santorini se alzaban majestuosas frente a mí, emergiendo del mar Egeo como una promesa de belleza inmutable. Desde la cubierta del crucero, observaba cómo las casas blancas se apilaban en la escarpada ladera volcánica, creando ese paisaje icónico que había visto en tantas fotografías, pero que ahora contemplaba con mis propios ojos. Aquellas construcciones encaladas, coronadas por cúpulas azules que parecían dialogar con el cielo, habían sido el sueño compartido con Roberto durante décadas. Algún día, Elena, caminaremos por esas calles estrechas, comeremos pescado fresco y beberemos vino mientras vemos el atardecer, me había prometido en nuestro 20º aniversario, mientras hojeábamos un libro de viajes en la cama, planeando aventuras futuras que el destino se encargaría de complicar. Las fotografías no le hacen justicia, dicen. Hay que ver esos azules con los propios ojos para entender por qué los poetas hablan del Egeo como si fuera el patio trasero de los dioses. Recordaba su voz con perfecta claridad, el entusiasmo juvenil que nunca perdió a pesar de las arrugas que fueron poblando su rostro con el paso de los años. Roberto, siempre enamorado de la vida, siempre hambriento de nuevas experiencias, siempre convencido de que el mañana traería algo mejor. Ahora yo cumplía la promesa por los dos, con el corazón partido en fragmentos que intentaba mantener unidos por pura fuerza de voluntad. La excursión por la isla había sido programada para aquel día. Un recorrido por Oia y Fira, las poblaciones más emblemáticas, con tiempo libre para explorar por cuenta propia y una degustación de vinos locales al atardecer. Me uní al grupo de turistas que descendía del barco en los pequeños botes que nos trasladarían hasta el puerto. La mayoría eran parejas o familias, sus rostros iluminados por la anticipación de la aventura compartida. Yo, con mi sombrero de paja para protegerme del sol inclemente del Mediterráneo y mi cámara colgada al cuello, un regalo de despedida de Roberto, para que captures todos esos lugares que visitaremos juntos. Avanzaba entre ellos como un fantasma silencioso, consciente de mi soledad en medio de la multitud. La belleza que me rodeaba contrastaba con la fealdad de los pensamientos que me asaltaban mientras ascendíamos por el sinuoso camino que llevaba desde el puerto hasta la cima de la isla. Mientras otros turistas capturaban paisajes con sus cámaras, exclamando maravillas ante cada nueva vista panorámica, yo intentaba capturar retazos de mi vida anterior, de la inocencia perdida, del tiempo en que creía conocer el corazón de mi propia hija. El guía, un joven griego de habla española llamado Nikos, nos conducía por estrechas callejuelas, empedradas, mientras narraba la historia volcánica de la isla, las leyendas sobre la Atlántida y la cultura minoica que había florecido en estas tierras antes de la devastadora erupción. Escuchaba a medias, mientras mis pensamientos se deslizaban entre el presente y el pasado, entre la belleza que contemplaban mis ojos y la oscuridad que había descubierto en mi hogar. Y aquí, señoras y señores, tienen una de las vistas más espectaculares del Mediterráneo, anunció Nikos, deteniéndose en un mirador natural que se abría hacia la caldera volcánica. Tómense su tiempo para fotografiar y contemplar. Nos reuniremos en 20 minutos en aquella iglesia de cúpula azul para continuar. Me alejé del grupo,
buscando un rincón tranquilo donde pudiera enfrentar la tormenta emocional que crecía en mi interior. Encontré una pequeña terraza semivacía, con mesas de hierro forjado pintadas de blanco y una vista panorámica que quitaba el aliento. Pedí un café griego y me senté sola, contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo en una línea difusa que parecía prometer infinito. Fue entonces, rodeada de tanta belleza sublime, cuando la presa de mis emociones finalmente cedió. Una tarde, sentada en la terraza de un pequeño restaurante con vistas al mar, rompí a llorar sin previo aviso, sin la dignidad que había logrado mantener hasta entonces. Las lágrimas saladas se mezclaban con el aroma a sal marina, con el sabor amargo del café, con el viento tibio que acariciaba mi rostro como intentando consolarme. No lloraba solo por la traición de Gabriela y Diego, lloraba por Roberto, por los sueños compartidos que nunca llegamos a realizar juntos. Lloraba por los años perdidos cuidando a otros, postergando mis propios deseos. Lloraba por la injusticia de haber llegado finalmente a este paraíso, solo para descubrir que no podía disfrutarlo plenamente porque la sombra de la traición empañaba cada momento de belleza. ¿Está bien, señora?, me preguntó una joven camarera de ojos amables y piel tostada por el sol eterno de las Cícladas. Levanté la mirada, súbitamente consciente del espectáculo que ofrecía. Una mujer mayor, sola, llorando desconsoladamente en una terraza llena de turistas felices. Intenté componer una sonrisa, secar mis lágrimas con la servilleta, recuperar la compostura que siempre había sido mi escudo. No, respondí con sinceridad, sorprendiéndome a mí misma con esta confesión a una desconocida. No estoy bien, pero lo estaré. La joven, que no tendría más de 20 años, me observó con una sabiduría que parecía trascender su edad. Sin decir palabra, se alejó y regresó momentos después con un pequeño vaso de ouzo y un plato de aceitunas. «Invita a la casa», dijo simplemente. «Mi abuela dice que las penas compartidas con el mar se vuelven más ligeras. El mar se las lleva con la marea». Asentí, agradecida por este pequeño gesto de humanidad en un momento donde me sentía completamente sola. Bebí un sorbo del licor anisado, sintiendo cómo quemaba mi garganta y calentaba mi pecho. Quizás la abuela de esta joven tenía razón. Quizás el mar, testigo silencioso de tantas tragedias humanas a lo largo de milenios, podía llevarse también un poco de mi dolor. Esa noche, en la soledad de mi camarote, la brisa marina entrando por el balcón entreabierto, tomé una decisión. Mi viaje, que debía ser una celebración, un homenaje a Roberto y a nuestros sueños compartidos, se había convertido en un peregrinaje hacia una nueva versión de mí misma. Ya no sería la Elena confiada y transparente, la que entregaba las llaves de su casa y de su corazón sin cuestionamientos, la que asumía que los vínculos de sangre garantizaban lealtad, la que creía conocer a las personas que la rodeaban. Tampoco me convertiría en una versión amargada, consumida por el resentimiento, envenenada por la traición hasta convertirme en alguien irreconocible para mí misma. No permitiría que la decepción se transformara en el lente a través del cual vería el mundo para siempre. En cambio, emergerá de este proceso como una mujer más cauta, más sabia, más consciente de las complejidades del alma humana. El dolor se transformaría en claridad, la traición en sabiduría. Las lágrimas derramadas hoy en Santorini serían las últimas que dedicaría a la autocompasión. Saqué mi diario de viaje, un cuaderno de cuero que había comprado específicamente para esta travesía, y comencé a escribir. No solo sobre los paisajes contemplados, sino sobre mis sentimientos más profundos, sobre la transformación que estaba experimentando, sobre los planes que comenzaban a tomar forma en mi mente. Santorini, jueves 5 de mayo. Escribí con mi caligrafía precisa. Hoy he llorado por última vez por lo que no puedo cambiar. A partir de mañana, cada lágrima tendrá un propósito. Cada paso me llevará hacia la libertad que merezco. Mientras el barco surcaba las aguas del Mediterráneo rumbo a nuestro siguiente destino, yo navegaba entre recuerdos, reinterpretando señales que había ignorado. Las visitas cada vez más interesadas de Diego preguntando por mis inversiones, la insistencia de Gabriela para que no condujera más. «Es peligroso a tu edad, mamá». Las reacciones exageradas ante pequeños olvidos cotidianos que todos experimentamos,
las consultas médicas a las que inexplicablemente siempre querían acompañarme cuando antes respetaban mi independencia. El crucero, que debía durar 3 semanas, se convirtió en mi universidad intensiva de 1900. Estrategia. Cada puerto, cada ciudad antigua que visitábamos, me recordaba que las civilizaciones más sabias habían sobrevivido no solo por su fuerza bruta, sino por su capacidad de adaptación, de reinvención, de transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. En Atenas, contemplando la Acrópolis bajo el sol implacable del mediodía, reflexioné sobre cómo aquel símbolo de sabiduría y democracia había resistido invasiones, saqueos, terremotos y el paso implacable del tiempo. Las grandes estructuras sobreviven porque se construyen sobre cimientos profundos, había comentado nuestro guía. Mi vida, también, necesitaba reconstruirse sobre nuevos cimientos, más sólidos, más resistentes a las traiciones. En Éfeso, caminando entre las ruinas de la que fue una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, medité sobre lo efímero del poder y la riqueza. Diego y Gabriela conspiraban por una casa, por dinero, por posesiones materiales que el tiempo convertiría en polvo, como estas, columnas derribadas que una vez sostuvieron templos majestuosos. En Creta, visitando el palacio de Cnosos, me fascinó la historia del laberinto construido para contener al Minotauro. A veces, explicó el arqueólogo que nos guiaba, necesitamos adentrarnos en nuestros propios laberintos internos, enfrentar a nuestros monstruos para encontrar el camino hacia la luz. Sentí que yo misma estaba en ese proceso, navegando por los pasadizos oscuros de la traición familiar, buscando el hilo de Ariadna que me llevaría de vuelta a la superficie. Cada noche, antes de dormir, revisaba las grabaciones y los informes que Elías me enviaba con meticulosa regularidad. Documentaba cada descubrimiento en mi diario, construyendo no solo evidencias para una posible confrontación legal, sino también un mapa de mi propio proceso de despertar. En Roma, nuestro penúltimo destino antes de regresar a Barcelona, visité los museos vaticanos. Allí, en la Capilla Sixtina, rodeada de las obras maestras de Miguel Ángel, experimenté una epifanía. Observando la escena de la creación de Adán, ese momento eterno en que el dedo de Dios casi toca el del primer hombre, comprendí que también yo estaba en un proceso de creación. La traición de Gabriela y Diego, dolorosa como era, me estaba obligando a recrearme a mí misma, a redefinir quién era Helena más allá de los roles de esposa, madre o viuda. Ese día, después de la visita, compré un pequeño camafeo con la imagen de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia. No era una pieza costosa, apenas una reproducción turística de plata bañada, pero para mí adquirió un significado profundo. Lo llevaría como un talismán, un recordatorio constante de que la batalla más importante de mi vida me esperaba al volver a casa. El taxi se detuvo frente a mi casa exactamente 23 días después de mi partida. A través de la ventanilla, observé la fachada familiar con ojos nuevos, como si regresara a un lugar conocido después de una ausencia mucho más prolongada. Los rosales que Roberto y yo habíamos plantado junto a la entrada estaban en plena floración, manchas de color escarlata y rosa pálido contra el verde intenso del jardín delantero. Las cortinas de la sala estaban descorridas, dejando ver el interior iluminado por el sol de la tarde. Ya no era simplemente mi hogar. Se había convertido en el escenario de una obra cuyo guión yo ahora conocía, pero cuyos actores ignoraban que su audiencia estaba al tanto de la trama real tras las máscaras. Pagué al taxista, que amablemente bajó mis maletas y las colocó junto a la puerta. Apenas había insertado la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió desde dentro. Gabriela me recibió con un abrazo que me pareció una camisa de fuerza, constriñendo no solo mi cuerpo, sino también mi recién descubierta claridad. «Mamá, qué alegría tenerte de vuelta», exclamó con un entusiasmo que antes habría interpretado como genuino, pero que ahora escuchaba como una interpretación ensayada. Estábamos preocupados. Estudié su rostro mientras me ayudaba con las maletas. ¿Cómo no había notado antes esa tensión alrededor de sus ojos, ese destello calculador tras la sonrisa profesional? ¿O acaso la traición descubierta me hacía ver señales que no existían, transformándome en una mujer suspicaz que veía conspiraciones donde antes veía amor?
¿Preocupados? Pregunté con una sonrisa calculada, calibrando cada gesto, cada palabra, como un químico que mide reactivos peligrosos. Si les enviaba fotografías casi a diario. Ya sabes cómo es Diego, siempre pensando que te puede pasar algo. Gabriela tomó mi abrigo ligero y lo colgó en el perchero de la entrada. Un regalo que ella misma me había hecho para un cumpleaños, tallado a mano con motivos florales. De hecho, hemos estado conversando sobre la posibilidad de que vengas a vivir con nosotros. La mentira flotaba en el aire como un perfume barato y excesivo, casi mareante en su intensidad. Mientras me conducía a 100. La sala mantenía mi expresión serena, una máscara de normalidad tras la cual catalogaba cada falsedad, cada gesto estudiado, cada palabra que contradecía lo que había escuchado aquel día fatídico antes de mi partida. «Qué considerados», respondí, aceptando la taza de té que me ofrecía, notando que había usado precisamente mi juego de porcelana favorito, un regalo de boda que había sobrevivido a mudanzas, accidentes domésticos y décadas de uso. Pero sabes que valoro mi independencia. Esta casa guarda demasiados recuerdos de tu padre como para abandonarla. Observé cómo un destello de contrariedad cruzaba sus ojos, rápidamente enmascarado por una expresión de comprensión afectuosa. ¿Cuántas veces había interpretado ese tipo de microexpresiones como preocupación, cuando en realidad eran frustración ante mis respuestas inesperadas? Lo entiendo, mamá. Pero estoy agotada del viaje, hija. La interrumpí suavemente. Mañana podemos conversar con más calma. Me gustaría descansar ahora, si no te importa. Gabriela asintió, visiblemente aliviada por no tener que continuar con la farsa en ese momento. Me dio un beso en la mejilla y se despidió, prometiendo volver al día siguiente con Diego para ayudarme a organizarme. Cuando finalmente cerré la puerta tras ella, sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Recorrí lentamente la casa, sintiendo una extraña mezcla de alivio por estar de vuelta en mi territorio y recelo por saber que este espacio había sido violado en mi ausencia. Cada habitación parecía susurrarme secretos, revelaciones de intrusiones durante las semanas de mi viaje. Aquella noche, cuando finalmente quedé sola, realicé un meticuloso inventario de mi casa. Tal como esperaba, sutiles alteraciones delataban intrusiones. Cajones ligeramente desorganizados, yo siempre había sido metódica hasta la obsesión en el ordenamiento de mis pertenencias, documentos reacomodados en mi escritorio, las carpetas con información bancaria ahora estaban bajo la de recetas, cuando siempre las mantenía al fondo, pequeñas joyas ausentes de mi joyero, un par de pendientes de oro que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario, no particularmente valiosos, pero con gran significado sentimental. Archivos en mi computadora que habían sido abiertos. El registro mostraba accesos a documentos que yo no había revisado en meses. Las cámaras ocultas, discretamente instaladas por el técnico que contraté antes de partir, habían capturado todo. Diego revisando meticulosamente mis papeles bancarios, fotografiando documentos con su teléfono, hurgando en cajones que contenían recuerdos íntimos. Gabriela rebuscando entre mis joyas, probándose algunas frente al espejo, como si ya fueran suyas, ambos hablando por teléfono con el doctor Ramírez, mi médico de confianza durante 15 años, discutiendo los detalles de mi supuesto deterioro cognitivo. Me senté en el sillón donde Roberto solía leer el periódico cada domingo, un mueble de cuero, gastado que conservaba la forma de su cuerpo como un recordatorio tridimensional de su ausencia. Acaricié la tela gastada del reposabrazos mientras elaboraba mentalmente una lista de cada traición, cada mentira, cada manipulación, no para alimentar mi rencor, sino para dimensionar con exactitud el terreno sobre el que debía construir mi estrategia. La casa, antes refugio donde me sentía completamente segura, ahora me parecía contaminada por la presencia invasiva de quienes habían violado no solo mi espacio físico, sino también la confianza que les había otorgado incondicionalmente. Sin embargo, no huiría. Esta propiedad representaba no solo una inversión económica, sino los años de trabajo compartido con Roberto, el escenario donde habíamos plantado nuestros sueños, criado a nuestra hija, celebrado triunfos y llorado pérdidas. Era el lugar donde él había exhalado su último aliento, rodeado de los objetos y recuerdos que amaba. Cada rincón guardaba una historia.
la marca en la pared de la Sorem. Cocina que señalaba el crecimiento de Gabriela año tras año, las pequeñas melladuras en el marco de la puerta del jardín, donde Roberto había instalado torpemente un columpio para nuestra hija, las manchas de café en la alfombra del estudio que nunca pudimos eliminar completamente después de aquella discusión acalorada sobre política que terminó en risas y derramamiento accidental de bebidas. En el comedor, la vitrina que exhibía la colección de pequeñas cajas musicales que habíamos ido adquiriendo en cada viaje importante parecía observarme con reproche. También ellas habían sido inventariadas, valoradas, consideradas parte del botín que esperaban obtener. Sobre la mesita de centro descansaba una fotografía de Gabriela en su graduación universitaria. Sus ojos brillaban con ilusión y yo la abrazaba con orgullo desbordante, mientras Roberto, ya entonces convaleciente de su primera cirugía, nos observaba con una mezcla de amor y nostalgia, como si presintiera que no vería muchos más logros de su hija. ¿Dónde había quedado esa hija? ¿O acaso nunca existió realmente? ¿Era posible que la persona que había criado con tanto amor, a quien había dedicado noches de desvelo, sacrificios personales, apoyo incondicional, fuera capaz de conspirar para declararme mentalmente incapaz? Coloqué la fotografía boca abajo. El pasado no me serviría de consuelo. Solo el presente, con su dolorosa lucidez, me ofrecía un camino hacia adelante. Una frase que Roberto solía repetir durante sus clases de filosofía me vino a la mente. Para resolver un problema, primero debes aceptar que existe, sin eufemismos ni autoengaños. Aceptaba, pues, la realidad en toda su crudeza. Mi propia hija y su marido habían tramado despojarme de mi autonomía por codicia. Los días siguientes me dediqué a tejer una red invisible. Como una araña paciente que construye su tela con precisión matemática, establecí los hilos que eventualmente atraparían a quienes intentaban cazarme. Me comportaba exactamente como ellos esperaban, ligeramente despistada, dejando notas recordatorias por toda la casa. Tomar medicación, llamar al médico, no olvidar cerrar el gas, mostrándome previsible en mis rutinas, cada vez más dependiente de pequeñas ayudas que Gabriela ofrecía con fingida generosidad. «Mamá, he organizado tus medicamentos en este pastillero semanal», me dijo una mañana, mostrándome un organizador de plástico con compartimentos etiquetados. «Así no tendrás que preocuparte por recordar cuáles tomar cada día». «¡Qué considerada, hija!», respondí con gratitud exagerada, como si aquel gesto simple fuera una proeza de amor filial. «Últimamente me cuesta recordar los horarios». Sus ojos brillaron brevemente, registrando esta confesión como una evidencia más para su expediente de mi supuesto deterioro. No sabía que yo tomaba exactamente las mismas 2 pastillas desde hacía años, una para la presión arterial por la mañana y un suplemento de calcio por la noche. Un régimen tan simple que habría resultado ofensivo sugerir que no podía recordarlo, si no fuera parte de mi estrategia permitir que lo creyeran. Mientras tanto, Elías seguía cada movimiento de Diego como una sombra silenciosa. Los informes llegaban a mi correo electrónico bajo el inocente título de Recetas Mediterráneas, una pequeña ironía que me permitía saborear mientras abría cada mensaje con la anticipación de quien desenvuelve un regalo, aunque su contenido fuera invariablemente amargo. Diego ha visitado 3 bancos diferentes esta semana, me informó Elías durante una de nuestras discretas conversaciones telefónicas que yo realizaba desde una cafetería a varias manzanas de mi casa. En uno de ellos se reunió con un asesor de inversiones. También ha tenido 2 encuentros con un hombre que hemos identificado como Martín Salgado, agente inmobiliario especializado en propiedades de alto valor en esta zona. ¿Han podido escuchar algo de esas conversaciones?, pregunté, removiendo distraídamente mi café, mientras observaba a la gente pasar por la ventana, ciudadanos comunes, ajenos a las pequeñas tragedias que se desarrollaban a su alrededor. En el banco no, pero en su segundo encuentro con Salgado, almorzaron en una terraza. Nuestro técnico pudo captar fragmentos. Diego mencionó una propiedad familiar que pronto saldrá al mercado y discutieron valuaciones preliminares. Salgado sugirió que, dada la ubicación, podría alcanzar un precio significativamente superior al promedio del vecindario. Asentí, aunque Elías no podía verme.
Cada nueva pieza de información confirmaba lo que ya sabía. No solo planeaban declararme incapaz, sino que ya estaban haciendo arreglos para disponer de mis bienes inmediatamente después. La meticulosidad de su plan resultaba casi admirable, si no fuera tan profundamente despreciable. Una tarde, Isabel, mi amiga de décadas, la que había sostenido mi mano en el funeral de Roberto, la que me había acompañado a comprar el vestido para la boda de Gabriela, la confidente, de mis alegrías y tristezas desde que éramos jóvenes estudiantes con sueños demasiado grandes para nuestros modestos orígenes, vino a visitarme. Había avisado de su visita con anticipación, pero aún así me sorprendió el cambio en su comportamiento. Su abrazo parecía contenido, como si temiera romperme. Su mirada oscilaba entre la compasión y la incomodidad. Su comportamiento me resultó extraño. Hablaba con un tono ligeramente elevado, como si temiera que no la escuchara correctamente, y repetía las frases mirándome con una compasión mal disimulada. La invité a pasar a la sala y preparé té para ambas, usando la vajilla que reservaba para las visitas especiales. Isabel observaba cada uno de mis movimientos con atención, como evaluando mi competencia para tareas tan simples como servir bebidas calientes sin accidentes. Su escrutinio, que en otras circunstancias me habría ofendido, ahora me proporcionaba información valiosa sobre la imagen que Gabriela había estado construyendo de mí. ¿Cómo has estado, Elena?, preguntó mientras revolvía su té, añadiendo una cucharada extra de azúcar, aunque siempre había preferido las bebidas amargas. Gabriela me comentó que has estado diferente desde tu regreso del crucero. ¿Diferente?, pregunté con fingida confusión, inclinando ligeramente la cabeza como si la palabra misma me resultara difícil de comprender. Ya sabes, algo más distraída, quizás. Isabel evitaba mirarme directamente, concentrándose en su taza como si contuviera respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Elena, querida, Gabriela me contó que últimamente has tenido algunos episodios, comentó finalmente, usando ese tono condescendiente que se reserva para niños o personas muy ancianas. ¿Episodios?, repetí, permitiendo que mi voz reflejara genuina confusión. Ya sabes, momentos de confusión, olvidos importantes. Isabel extendió su mano sobre la mesa y palmeó la mía con ese gesto que pretende ser reconfortante, pero resulta levemente humillante. Es normal a nuestra edad. Las piezas encajaron con un clic casi audible, como cuando Roberto finalmente conseguía resolver esos rompecabezas mecánicos que tanto le fascinaban. Gabriela había estado sembrando rumores sobre mi supuesto deterioro mental, preparando el terreno social para que su plan resultara creíble cuando finalmente lo pusiera en marcha. La traición se extendía como una mancha de aceite, alcanzando incluso mis círculos más íntimos. «Oh, Isabel», respondí con una sonrisa tranquila, calculando cada palabra, cada gesto, como una jugadora de ajedrez que anticipa varios movimientos. Qué curioso que lo menciones. Justo acabo de terminar un curso en línea sobre arquitectura griega durante el crucero, uno de esos programas educativos que ofrecen a bordo, dictado por un profesor de la Universidad de Atenas. Fascinante, realmente. Quizás podrías poner a prueba mi memoria preguntándome sobre los órdenes clásicos o las proporciones del Partenón. Su rostro reflejó confusión, desconcierto ante esta respuesta inesperada. No encajaba con la imagen que Gabriela le había pintado de una mujer mayor en rápido declive cognitivo, incapaz de recordar dónde había dejado las llaves o qué había desayunado esa mañana. Pero Gabriela comenzó, y se detuvo, súbitamente incómoda con la contradicción entre lo que le habían contado y lo que presenciaba. Gabriela dice muchas cosas, interrumpí con suavidad, manteniendo mi tono amable, pero permitiendo que un destello de lucidez atravesara mi mirada. ¿Sabes? Durante mi viaje aprendí que los griegos tenían una palabra para la verdad, aletheia, que literalmente significa lo no oculto, lo que no puede permanecer escondido. Me parece fascinante cómo, a lo largo de la historia, diferentes culturas han desarrollado conceptos tan profundos para algo que debería ser simple, decir lo que es. Isabel me observó con ojos renovados, como si me viera por primera vez. Depositó su taza sobre la mesita con un gesto nervioso, derramando algunas gotas sobre el mantel de encaje que había tejido mi madre. «Lo siento», se disculpó, limpiando apresuradamente la mancha con su servilleta. «No te preocupes», la tranquilicé.
Las manchas son recordatorios de que la vida es imperfecta, pero sigue siendo hermosa. Durante el resto de la visita, dirigí la conversación hacia temas más ligeros, los lugares que había visitado durante el crucero, las fotografías que había tomado, cuidadosamente seleccionadas para mostrar mi participación en actividades que requerían concentración y habilidades cognitivas intactas, anécdotas sobre otros pasajeros que había conocido, todo relatado con precisión de detalles, fechas exactas, nombres recordados sin vacilación. Cuando Isabel se marchó, percibí su desconcierto, el conflicto interno entre lo que Gabriela le había dicho y lo que acababa de presenciar. Había plantado la primera semilla de duda, no mediante acusaciones directas contra mi hija, sino simplemente mostrándome como lo que era, una mujer perfectamente capaz de gestionar su vida y su mente. No acusé a Gabriela directamente, no mostré mis cartas, simplemente dejé que la contradicción entre lo que ella afirmaba y lo que Isabel había presenciado germinara en su mente como una semilla en tierra fértil. Esa noche recibí un correo electrónico de Elías con un asunto que me heló la sangre. Segunda familia confirmada. Adjuntaba fotografías de Diego en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, besando a una mujer de cabello rojizo. 2 niños pequeños lo recibían con abrazos efusivos. La traición tenía dimensiones insospechadas, y mi hija era solo otra víctima en un tablero más complejo de lo que había imaginado. El café frente a mí se enfriaba mientras observaba las fotografías de Diego con su otra familia. Se llamaba Rosalía, según el informe de Elías, y los niños eran Mateo y Lucas, de 7 y 5 años. Una vida paralela perfectamente orquestada durante al menos 8 años, cuando mi hija y él llevaban apenas 3 de matrimonio. La revelación alteraba mi estrategia. Gabriela ya no era solo perpetradora, también era víctima. La complejidad de los sentimientos me abrumaba. Compasión por mi hija engañada, desprecio por su complicidad en la conspiración contra mí y una renovada determinación. Esa tarde visité al doctor Ramírez. No mencioné nada sobre lo que sabía. En cambio, le pedí un examen neurológico completo. ¿Hay algún motivo de preocupación, Elena?, preguntó con una sonrisa, que ahora percibía tensa. Solo precaución, doctor. Mi hija parece preocupada por algunos olvidos cotidianos, y quiero tranquilizarla con resultados objetivos. Sus ojos evitaron los míos momentáneamente. El médico que había cuidado de Roberto durante su enfermedad, que había sostenido mi mano cuando nos dio el diagnóstico final, ahora participaba en una conspiración para declararme incapaz. Mientras me realizaba las pruebas, mantuve una conversación fluida sobre literatura contemporánea, citando con precisión pasajes de los libros que había leído durante el crucero. Su incomodidad crecía visiblemente. Al salir de la consulta, me detuve en el umbral de la puerta. Doctor Ramírez, ¿recuerda cuando Roberto le dijo que confiaba en que usted cuidaría de mí si algo le pasaba? La pregunta, aparentemente inocente, lo golpeó como un látigo invisible. No esperé su respuesta. El silencio, a veces, es la acusación más elocuente. De regreso a casa, decidí visitar a Isabel. Llevé conmigo álbumes de fotos del crucero y una claridad mental que desmentía cualquier rumor sobre mi deterioro cognitivo. Sin acusar a Gabriela directamente, sembré más dudas en mi amiga. ¿Sabes? A veces pienso que Gabriela y Diego tienen grandes planes para mi casa, comenté casualmente mientras le mostraba fotografías de Santorini. Siempre están sugiriendo que la venda o que me mude con ellos. Es casi como si tuvieran prisa por disponer de mis bienes. Isabel me miró con nuevos ojos, conectando puntos que antes no veía. Elena, ¿estás insinuando que...? No insinuó nada, querida. Sonreí. Solo comparto observaciones. Por cierto, ¿te conté que estoy escribiendo un diario detallado? Es terapéutico documentar cada conversación, cada sugerencia, cada comportamiento extraño. La memoria puede fallar, pero las palabras escritas permanecen. Al despedirnos, Isabel me abrazó con fuerza, como pidiendo perdón sin palabras por haber dudado de mí. La red comenzaba a tensarse alrededor de los verdaderos culpables. Las semanas siguientes fueron un elaborado ballet de apariencias. Ante Gabriela y Diego, interpretaba el papel que habían diseñado para mí. Una mujer mayor ligeramente confundida, cada vez más dependiente. Les permitía ayudarme con decisiones.
Mostraba pequeñas dificultades para recordar fechas insignificantes. Dejaba que me acompañaran a hacer trámites bancarios. Mientras tanto, había transferido la mayor parte de mis ahorros a una cuenta que solo Joaquín conocía. Había actualizado mi testamento, incluyendo cláusulas específicas sobre mi voluntad respecto a internamientos o declaraciones de incapacidad. Había documentado meticulosamente cada evidencia de la conspiración. Una tarde, dejé accidentalmente a la vista el número de teléfono de una residencia para personas mayores. ¿Estás considerando mudarte a una residencia, mamá?, preguntó Gabriela con mal disimulado interés. Solo explorando opciones, hija. A veces pienso que esta casa es demasiado para mí sola. Diego y yo siempre hemos dicho que podrías vivir con nosotros. Su voz sonaba convincente. Casi me habría engañado si no hubiera escuchado la verdad de sus propios labios aquel día. Lo sé, cariño, pero también he pensado que, si vendiera la casa, podría dividir el dinero. Una parte para mi cuidado y otra, para que tú y Diego empiecen ese negocio del que siempre hablan. Sus ojos brillaron con codicia apenas contenida. El anzuelo estaba lanzado. Realmente no es necesario que vendas, mamá. Podríamos administrar tus bienes mientras tú descansas y disfrutas. Hablaré con el banco la próxima semana, respondí con fingida ingenuidad. Quiero que revisen todas mis cuentas y propiedades. Esa misma noche, Diego llamó al doctor Ramírez. Las cámaras captaron la conversación en el estudio. Necesitaban acelerar los planes, presentar la documentación sobre mi supuesta incapacidad antes de que yo vendiera la casa o modificara mis disposiciones financieras. La trampa se cerraba, pero no alrededor de mí, sino de mí. Ellos, como en las antiguas tragedias griegas que tanto fascinaban a Roberto, los conspiradores cavaban su propia fosa con cada nuevo movimiento. Mientras tanto, Elías había establecido contacto con Rosalía bajo el pretexto de una encuesta sobre familias monoparentales. La información que recopiló revelaba que Diego le había dicho que era viudo, que trabajaba como consultor internacional, explicando así sus frecuentes ausencias, y que le había prometido comprar una casa más grande pronto, cuando se concretara un negocio importante. El retrato del engaño se completaba pincelada a pincelada, revelando un cuadro de manipulación que iba mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. El otoño comenzaba a dorar las hojas del jardín cuando decidí que había llegado el momento de tejer los hilos sueltos en un tapiz revelador. No sería un enfrentamiento directo. La ira y la acusación solo provocarían negaciones y contraataques. Sería, en cambio, una revelación gradual, una exposición estratégica que no dejara espacio para evasivas. Mi primer movimiento fue visitar a 3 neurólogos diferentes, obteniendo certificados que acreditaban mi plena capacidad mental. El segundo fue solicitar al banco un informe detallado de todos los movimientos de mis cuentas en los últimos 6 meses, revelando algunos retiros no autorizados que coincidían con momentos en que había dejado mi cartera olvidada en casa. El tercer movimiento, quizás el más doloroso, fue escribir una larga carta a Gabriela, no para entregarla aún, sino para clarificar mis propios sentimientos. En ella relataba cada sacrificio que Roberto y yo habíamos hecho por ella, cada sueño que habíamos postergado para asegurar su educación y bienestar. No era un ejercicio de autocompasión, sino de verdad desnuda, la historia de un amor incondicional que no esperaba traición como recompensa. Una mañana, invité a Isabel a desayunar. Durante la conversación, mencioné casualmente que me preocupaba la situación financiera de Gabriela y Diego. Han estado tan interesados en mis ahorros últimamente. Me pregunto si tienen problemas económicos que no me han contado. Isabel removió su café, incómoda. Elena, hay algo que deberías saber. He escuchado rumores. ¿Qué clase de rumores?, pregunté, aunque ya lo sabía. Sobre Diego. Alguien lo vio con otra mujer y niños, comportándose como si fueran su familia. Fingí sorpresa y dolor. Isabel, conmovida, me tomó de las manos. Podría ser un malentendido, pero creo que deberías saberlo, especialmente ahora que están tan interesados en tus bienes. Gracias, Isabel, respondí con sinceridad. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la ignorancia. Esa tarde, cuando Gabriela vino a visitarme, la encontré contemplando una fotografía familiar.
Estaba pensando, hija, comenté como si la idea acabara de ocurrírseme. ¿Qué te parece si mañana vamos al banco juntas? Quiero mostrarte exactamente cómo están organizadas mis finanzas, para que no haya sorpresas en el futuro. La ansiedad cruzó su rostro brevemente. No es necesario, mamá. Insisto, ya he pedido cita con el gerente a las 10. También he invitado a Joaquín para que nos asesore legalmente. Gabriela palideció. El nombre de Joaquín, el abogado de confianza de su padre, representaba una variable que no habían contemplado en sus cálculos. Diego no podrá acompañarnos, se apresuró a decir. Oh, no te preocupes, sonreí. Será un asunto entre madre e hija. Como en los viejos tiempos, la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, como predije, Gabriela y Diego tuvieron una acalorada discusión en su apartamento, captada por el micrófono que Elías había instalado. Diego insistía en cancelar la reunión, temeroso de que el abogado detectara irregularidades. Gabriela, atrapada entre la lealtad a su esposo y un resto de conciencia hacia mí, vacilaba. Si ahora nos echamos atrás, sospechará, argumentaba ella. Encuentra una excusa. Tu madre está demasiado confundida para cuestionarla. La presión en la voz de Diego revelaba pánico. Mientras escuchaba la grabación, una calma extraña me invadió. No sentía el placer vengativo que habría esperado, sino una triste confirmación de lo que ya sabía. La verdad, finalmente, comenzaba a respirar por sí misma. La mañana de la reunión bancaria amaneció gris y lloviznosa, como si el clima quisiera acompañar la gravedad del momento. Gabriela llegó puntual, pero con evidentes signos de nerviosismo. Dedos tamborileando sobre su bolso, mirada evasiva, sonrisa tensa. Diego lamenta no poder venir, se disculpó. Surgió una emergencia en el trabajo. Es comprensible, respondí mientras abría mi paraguas. Los negocios siempre son imprevisibles. El banco estaba tranquilo a esa hora. El gerente, un hombre de cabello cano que conocía a Roberto, nos recibió en su oficina privada. Joaquín ya nos esperaba allí, con un maletín de cuero gastado que contenía toda la documentación necesaria. No lancé acusaciones. No mencioné las transferencias no autorizadas ni los intentos de manipulación. Simplemente solicité un resumen completo de todas las operaciones realizadas en mis cuentas durante el último año, especificando fechas y canales de autorización. El rostro de Gabriela perdía color con cada nuevo documento. Cuando el gerente mencionó 3 transferencias sustanciales realizadas a través de la banca online, sus manos comenzaron a temblar visiblemente. No recuerdo haber autorizado esas operaciones, comenté con tono inocente. Quizás olvidé anotar el motivo. El gerente frunció el ceño, revisando los registros. Fueron autorizadas con su clave personal, señora Elena. Joaquín intervino entonces, con su voz pausada de abogado experimentado. Considerando las circunstancias, recomendaría una auditoría completa y, posiblemente, una denuncia por acceso no autorizado. «No», exclamó Gabriela, demasiado rápido. «Quiero decir, mamá probablemente lo olvidó. Ella misma me dio su clave, para ayudarla con algunos pagos. ¿Lo hice?», pregunté, fingiendo confusión. «No lo recuerdo en absoluto». «Claro que sí», insistió Gabriela, con desesperación mal disimulada. «Fue después de tu regreso del crucero. Dijiste que te sentías abrumada con los trámites bancarios». Joaquín me miró, esperando mi indicación para continuar. Con un gesto sutil, le pedí que guardara silencio. No era el momento de la confrontación final. «Quizás tengas razón, hija», concedí. «Mi memoria no es lo que era. Por eso mismo, he decidido tomar algunas medidas preventivas». Saqué entonces un sobre sellado y se lo entregué al gerente. «Aquí está mi nuevo testamento, redactado hace 2 semanas y debidamente notariado. También he incluido un poder notarial que designa a Joaquín como mi representante legal en caso de cualquier declaración de incapacidad. Y, por último, una disposición específica sobre mi residencia y cuidados médicos». La mandíbula de Gabriela se tensó visiblemente. «Mamá, no era necesario hacer todo. Esto sin consultarme. A veces los hijos están demasiado ocupados para estas cuestiones legales», respondí con una sonrisa triste. No quería ser una carga adicional. Al salir del banco, la lluvia había arreciado. Compartimos mi paraguas en silencio, cada una sumida en pensamientos que nos separaban más que la distancia física que pronto habría entre nosotras.
¿Quieres venir a cenar esta noche?, preguntó Gabriela finalmente, casi con timidez. Diego está preparando paella. Me encantaría, acepté. Hace tiempo que no compartimos una cena familiar. Lo que Gabriela no sabía era que esa cena sería el escenario del segundo acto de mi plan, la grieta definitiva en el espejo de mentiras que habían construido a mi alrededor. Me presenté en casa de Gabriela y Diego con una botella de vino tinto, un pastel de chocolate, el favorito de mi hija desde su infancia, y una pequeña maleta con objetos cuidadosamente seleccionados. La mesa estaba puesta con esmero, velas encendidas y la vajilla de ocasiones especiales. Diego interpretaba a la perfección su papel de yerno devoto, sirviendo la paella con aparente orgullo mientras relataba anécdotas de su inexistente viaje de negocios. Gabriela, en cambio, apenas podía sostener la mirada cuando nuestros ojos se encontraban. «Está delicioso, Diego», comenté tras probar el primer bocado. «Siempre tuviste talento para la cocina». «Aprendí de la mejor», respondió, levantando su copa en mi dirección. «Tus consejos culinarios han sido invaluables». La mentira flotaba como el aroma del azafrán. Nunca le había enseñado a cocinar. De hecho, en los primeros años de su matrimonio con Gabriela, rara vez entraba a la cocina. Durante el postre, saqué casualmente un pequeño álbum de fotos de mi maleta. Encontré esto mientras organizaba mis cosas. Son fotografías de cuando Gabriela era pequeña. Pasamos las páginas, deteniéndonos en momentos capturados del pasado. Gabriela soplando velas en su 5º cumpleaños, su primer día de escuela, vacaciones en 1900, la playa, recuerdos de una familia que creía completa y sincera. Y miren esta, señalé una fotografía donde Roberto sostenía a Gabriela en brazos frente a nuestra casa recién comprada. Tu padre trabajó doble turno durante 3 años para poder comprarla. Decía que era nuestra fortaleza, nuestro legado para ti. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Diego carraspeó, intentando cambiar de tema. Hablando de la casa, Elena, Gabriela me contó sobre la reunión en el banco. Creo que deberíamos discutir algunas opciones para tu futuro. Hay residencias muy agradables donde... Oh, eso me recuerda. Lo interrumpí con suavidad, sacando otro objeto de mi maleta, un sobre. Recibí los resultados de mis exámenes neurológicos. 3 especialistas coinciden en que mi capacidad cognitiva está completamente intacta para mi edad. Incluso uno de ellos mencionó que tengo una mente excepcionalmente lúcida. Qué amable, ¿verdad? El color abandonó el rostro de Diego. Gabriela se atragantó con el vino. Nunca dudamos de tu lucidez, mamá. Intentó recuperarse mi hija. ¿No?, pregunté, mirándola directamente. Qué extraño. El doctor Ramírez parecía tener una impresión diferente. Saqué entonces una pequeña grabadora de mi bolso y presioné «Reproducir». La voz del doctor Ramírez llenó el comedor. «Lo siento, señora Elena, pero no puedo seguir con esto. Su hija y su yerno me pidieron que falsificara un diagnóstico de deterioro cognitivo. Me negué, por supuesto. La ética médica está por encima de cualquier presión». No era cierto. El doctor Ramírez nunca había dicho esas palabras. La grabación era una recreación realizada por un actor contratado por Elías, pero el efecto fue exactamente el calculado. Terror en los ojos de Diego, vergüenza en los de Gabriela. «Mamá, puedo explicarlo», balbuceó mi hija. «No es necesario, querida», respondí con calma. «Hay una última cosa que quiero compartir esta noche». Extraje entonces el último objeto de mi maleta, una carpeta con fotografías de Diego y su otra familia. Las esparcí sobre la mesa como naipes en una partida final. «Rosalía parece una mujer encantadora», comenté. «Y los niños son preciosos. Mateo tiene tus ojos, Diego». El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi tangible. Diego permaneció petrificado, como si acabara de ver a Medusa. Gabriela tomó las fotografías con manos temblorosas, pasando de una a otra con incredulidad creciente. «¿Qué es esto?». Su voz era apenas audible. «La verdad, hija. Eso que ustedes han estado escondiendo de mí y que Diego ha estado ocultándote a ti». Me levanté entonces, recogiendo mis cosas con tranquilidad. «Los dejo para que conversen. Tienen mucho de qué hablar, imagino». Antes de salir, me detuve junto a Gabriela y besé su frente, como cuando era niña y tenía pesadillas. «La verdad duele, hija, pero la mentira mata lentamente. Y yo te quiero viva,
aunque ahora mismo me odies. Durante las semanas siguientes, el silencio se instaló entre Gabriela y yo como un invitado no anunciado. No intenté contactarla. Sabía que necesitaba tiempo para procesar la doble traición que había sufrido, la de su esposo y la de su propia conciencia al conspirar contra mí. Diego desapareció, literalmente. Según me informó Elías, había vaciado sus cuentas bancarias y tomado un vuelo a un destino desconocido, abandonando tanto a Gabriela como a Rosalía y los niños. Una tarde de lluvia, el timbre de mi casa sonó inesperadamente. Al abrir, encontré a Gabriela empapada, con los ojos enrojecidos por el llanto y una expresión de absoluta derrota. No hubo palabras inicialmente. Simplemente se desplomó en mis brazos como cuando era pequeña y el mundo la había lastimado. La conduje al interior, le ofrecí una toalla y preparé té caliente, exactamente como lo hacía cuando regresaba empapada del colegio en días lluviosos. «Nunca planeé hacerte daño», dijo finalmente, con voz quebrada. «Diego me convenció gradualmente de que estabas deteriorándote, que era por tu propio bien». «Lo sé», respondí, sentándome frente a ella. «Las mentiras más efectivas son las que se construyen lentamente, ladrillo a ladrillo». «¿Cómo lo descubriste?» Volví por mi pasaporte. Los escuché en el jardín. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de vergüenza. «¿Todo este tiempo lo supiste? ¿El crucero, las reuniones, todo era parte de tu plan?» «No un plan de venganza, Gabriela. Un plan de verdad. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la traición. Y necesitaba que tú también vieras la verdad. Completa. Hablamos durante horas. Le mostré las grabaciones, los informes, las evidencias recopiladas. No para humillarla, sino para cerrar definitivamente cualquier espacio a nuevas mentiras entre nosotras. Diego tenía problemas de juego», confesó finalmente. «Estábamos endeudados hasta el cuello. Convenció a Rosalía de que era viudo, a mí de que necesitábamos tu dinero urgentemente. Nos manipuló a ambas, y tú elegiste creerle, porque era más fácil que enfrentar la verdad de su adicción y sus mentiras». Asintió, derrotada. «¿Podrás perdonarme algún día?» La pregunta flotó entre nosotras como una hoja de otoño, frágil y delicada. «El perdón no es un evento, hija. Es un proceso. Comenzará cuando tú te perdones a ti misma». Esa noche, Gabriela se quedó a dormir en su antigua habitación. Mientras la escuchaba llorar al otro lado de la pared, comprendí que mi victoria no estaba en haberla desenmascarado, sino en haberle dado la oportunidad de encontrarse nuevamente con su verdadero ser, enterrado bajo años de manipulación y mentiras. La venganza habría sido dulce momentáneamente. La verdad, aunque dolorosa, ofrecía un camino hacia la sanación que ninguna venganza podría proporcionar. La primavera siguiente trajo consigo no solo nuevas flores en mi jardín, sino también brotes de reconciliación tentativa. Gabriela y yo establecimos un frágil ritual de almuerzos dominicales, donde poco a poco reconstruíamos la confianza perdida. Joaquín había gestionado hábilmente la situación legal, asegurando que Diego no pudiera reclamar bienes en caso de regresar. También había ayudado a Gabriela a tramitar el divorcio en ausencia, liberándola legalmente de aquel matrimonio construido sobre mentiras. Una tarde, mientras regaba las petunias, recibí una visita inesperada. Una mujer de cabello rojizo y 2 niños pequeños aguardaban tímidamente en la entrada de mi jardín. «¿Señora Elena?», preguntó la mujer. «Soy Rosalía. No sé si sabe quién soy». «Lo sé perfectamente», respondí, dejando la regadera. «¿Les apetece una limonada? Hace calor para estar parados bajo el sol». La invitación, aparentemente trivial, era en realidad un puente tendido sobre el abismo de dolor que nos conectaba. Rosalía había sido, como Gabriela, víctima de las elaboradas mentiras de Diego. Mientras los niños exploraban fascinados mi jardín, Rosalía y yo compartimos nuestras respectivas piezas del rompecabezas. Diego le había dicho que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente años atrás. Le había prometido matrimonio cuando terminara de resolver asuntos legales pendientes. «Nunca imaginé que tenía otra familia, otra esposa», confesó, con la mirada perdida en el vaso de limonada. «Me siento tan estúpida. Las personas manipuladoras tienen un talento especial para hacer que nos sintamos culpables por su engaño», respondí. «Es parte de su mecanismo de control.
Cuando Gabriela llegó para nuestro almuerzo dominical y encontró a Rosalía sentada en mi terraza, se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma. Durante un instante, temí que diera media vuelta y se marchara. «Gabriela», la llamé, «ven a conocer a Rosalía. Creo que tienen mucho en común». Lo que comenzó como un encuentro tenso se transformó gradualmente en una conversación catártica. Dos mujeres engañadas por el mismo hombre, descubriendo que no eran rivales, sino compañeras en el dolor y potencialmente en la sanación. Mientras las observaba intercambiar experiencias, reconocí que la verdadera justicia no consistía en castigar a Diego, quien se había castigado a sí mismo con su huida cobarde, sino en reconstruir lo que él había intentado destruir: la confianza, la dignidad, la capacidad de creer en los demás. Mateo, el mayor de los niños de Rosalía, se acercó a mí con una flor recién cortada de mi jardín. «Para ti, abuela», dijo con la inocencia propia de sus 7 años. El título, otorgado espontáneamente, me provocó un nudo en la garganta. Estos niños, víctimas inocentes de las mentiras de su supuesto padre, me ofrecían la posibilidad de una conexión que no había contemplado en mi elaborada estrategia de verdad. Esa noche, cuando todos se habían marchado, me senté en el sillón de Roberto con una copa de vino. Por primera vez en muchos meses, no sentía el peso aplastante de la traición. En su lugar, experimentaba la ligereza de haber elegido un camino diferente al de la amargura y la venganza. «Tenías razón, Roberto», murmuré a la fotografía de mi difunto esposo. «La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz». 1 año ha transcurrido desde aquella cena reveladora. La vida, con su capacidad infinita de reinventarse, ha encontrado nuevos cauces que jamás habría podido prever. Gabriela se mudó temporalmente conmigo mientras reconstruía su vida. Las heridas abiertas por la traición de Diego comenzaron a cicatrizar lentamente, dejando marcas que nos recordarían siempre la fragilidad de la confianza y la importancia de la verdad. Rosalía y sus hijos se convirtieron en visitantes frecuentes. Mateo y Lucas, que inicialmente me llamaron abuela por simple intuición infantil, ahora lo hacen con la certeza de quien ha encontrado un puerto seguro en medio de la tormenta. Isabel, mi fiel amiga, me confesó entre lágrimas cuánto se arrepentía de haber creído los rumores sobre mi deterioro mental. Los verdaderos amigos dudan de las malas noticias antes de dudar de los buenos amigos, le dije, citando una frase que Roberto solía repetir. Pero también perdonan. Doctor Ramírez renunció a su práctica médica tras un ataque de conciencia. Me envió una larga carta de disculpa que guardé sin responder. Algunas traiciones requieren más que palabras para ser reparadas. En cuanto a Diego, desapareció sin dejar rastro. Ocasionalmente llegan rumores de habérsele visto en algún país lejano, siempre persiguiendo nuevos engaños, nuevas víctimas. Su ausencia, que inicialmente dejó un vacío doloroso en Gabriela y Rosalía, gradualmente se transformó en alivio. Como, dijo Mateo con la sabiduría inesperada de la infancia, es mejor no tener papá que tener uno que miente. Esta mañana, mientras desayunábamos en la terraza, Gabriela me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté intrigada. «Ábrelo y verás». Dentro encontré un pasaje de avión y reservaciones de hotel. «Grecia», susurré, reconociendo el destino. «Atenas, Santorini, el viaje que siempre soñaste hacer con papá», explicó Gabriela. «Esta vez no irás sola. Te acompañaré, si me aceptas como compañera de viaje». Las lágrimas nublaron mi visión momentáneamente. Este gesto representaba más que un viaje. Era una promesa de reconstrucción, un puente tendido sobre el abismo que una vez nos separó. «Nada me haría más feliz», respondí, estrechando su mano. Mientras contemplo mi jardín desde la ventana de mi habitación, reflexiono sobre el extraño y tortuoso camino que me ha traído hasta aquí. La traición que debía destruirme se convirtió, inesperadamente, en el catalizador de mi transformación. Ya no. Soy simplemente Elena, la viuda de Roberto, la madre de Gabriela. Soy una mujer que aprendió que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de vengarse, sino en el valor de enfrentar la verdad y usarla no como arma, sino como herramienta de liberación. La casa que Diego y Gabriela querían arrebatarme se ha convertido en un hogar más pleno de lo que jamás fue.
habitado por risas infantiles, conversaciones sinceras y planes para el futuro. Las paredes que una vez contuvieron conspiración y engaño ahora abrazan reconciliación y nuevos comienzos. Mañana, Rosalía vendrá con los niños para despedirnos antes del viaje. Hemos planeado un picnic en el jardín, bajo el viejo roble que Roberto plantó cuando compramos la casa. La vida continúa su ciclo, implacable y generosa a la vez. He aprendido que la venganza puede satisfacer momentáneamente, pero solo la verdad libera permanentemente. Que el silencio, cuando es estratégico y no producto del miedo, puede ser más elocuente que 1000 palabras acusadoras. Que la justicia más profunda no viene de los tribunales o del castigo, sino de la capacidad de reescribir el final de nuestra propia historia. Esta noche, mientras empaco para el viaje, incluyo el pequeño camafeo de Atenea que compré en Roma. Lo llevaré como recordatorio de que la verdadera sabiduría no consiste en ganar todas las batallas, sino en elegir cuáles merecen ser luchadas y cómo hacerlo sin perder nuestra humanidad en el proceso. La mujer que regresará de este viaje no será la misma que partió hace un año, asustada y traicionada. Será una versión más plena, más libre y más auténtica de mí misma. Una mujer que aprendió que, a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, con dignidad y verdad. Y eso, más que cualquier castigo que pudiera haber infligido, es la victoria más dulce.